revelado la increíble resiliencia de una jefa de la mafia italiana tras un humillante encuentro. María Elena se había forjado un nombre en el Bronx, un reino donde la lealtad y el respeto eran todo. Pero aquella noche, la risa burlona de Dante, su mayor rival, resonaba en sus oídos como un eco cruel. ¿Una mujer al mando? ¡Qué chiste!, había exclamado ante su pandilla, y sus palabras la hirieron más que cualquier balazo. El desprecio y la humillación se agruparon en su pecho, desatando una tormenta que amenazaba con desbordar cualquier rastro de orgullo que aún le quedaba. No puedo dejar que me vean así, pensó, mientras las sombras del barrio la rodeaban, cada esquina recordándole su caída, su vulnerabilidad. Ciertamente, el poder y el miedo habían sido sus aliados, pero ahora, tras aquel encuentro, la duda empezaba a infiltrarse en su mente como un veneno. ¿Era realmente capaz de llevar el peso de la mafia a sus espaldas? Mientras caminaba por las parcialmente iluminadas calles del Bronx, María Elena sintió una presión creciente. Tal vez todo lo que he hecho ha sido en vano, pensó, con la mente ardiente de recuerdos y preguntas. El legado de sus padres inmigrantes se sentía distante, casi como una historia contada a medias, y, sin embargo, era el único hilo que le quedaba para aferrarse. Esa noche, su corazón palpitaba erráticamente. Buscaba respuestas en sus pensamientos, debatiéndose entre la lealtad a su familia de sangre y las sombras que había cultivado a su alrededor. Ser una líder significaba intimidar, pero también significaba inspirar. En su mente atormentada, empezó a vislumbrar la posibilidad de fusionar ambas caras, la fuerza que había aprendido en su niñez con un nuevo enfoque más humanista. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María Elena se sentó en una esquina del bar del barrio, observando las caras apagadas que alguna vez fueron sus aliados. Cada conversación se sentía como un susurro de rechazo hacia su figura. La presión de ser una jefa en declive la hacía sentir cada vez más pequeña. Ella, que había cultivado la desconfianza por años, dejaba aflorar un nuevo reto, reconectar con sus raíces familiares, aquellos relatos de esfuerzo, honor y sacrificio que don Felipe siempre compartía con ella. Se dio cuenta de que aprender de su pasado no sería fácil. Muchos, incluso su propia familia, la veían como una traidora en una comunidad que ya no la deseaba. Las noches solitarias se convirtieron en horas de reflexión. La vida que había llevado la había blindado, ¿pero a qué costo? A medida que se enfocaba cada vez más en su identidad, los fantasmas de su pasado regresaban. La línea entre lo que deseaba y lo que necesitaba se tornaba difusa, un enigma emocional que la arrastraba a lecciones olvidadas. ¿Recuperaría el respeto y la confianza de su gente? ¿O, en su defensa, los traicionaría a ellos? Días después, una noticia oscura cruzó el barrio. Sus antiguos enemigos habían trazado un plan para hacerla caer. María Elena sintió como el aire se le escapaba de los pulmones mientras se preparaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La vida como la conocía pendía de un hilo. Ya no era solo una jefa, era una mujer que debía decidir si el amor y la unidad familiar podían superar la soledad del miedo y el desprecio. La luna brillaba sobre el Bronx y, en sus profundidades, la angustia se palpitaba, presagiando el inevitable enfrentamiento entre su oscuro pasado y su todavía no definido futuro. La noche siguiente, María Elena caminó por las calles del Bronx, decidida a despojarse del peso que había cargado. En su mente, un brillo de determinación empezaba a florecer, como una planta que se aferra a la tierra después de una tormenta. Cada paso resonaba en el pavimento, un eco de su creciente resolución. No puedo dejar que me definan, se repetía, con la voz de su padre resonando en sus recuerdos. Esa voz que siempre la había instado a ser fuerte y a no rendirse ante la adversidad. Decidió que debía reunirse con sus antiguos aliados, aquellos que una vez le habían jurado lealtad. Mientras se preparaba para la reunión, reflexionaba sobre cómo podrían ver en ella la sombra de la incertidumbre. Sin embargo,
en su interior, una nueva estrategia comenzaba a gestarse. En lugar de intimidar, ¿por qué no intentar conectar a través de la vulnerabilidad? Se sentó frente a un espejo y practicó el mensaje. Hemos perdido más de lo que hemos ganado, y es hora de unirnos para rescatar lo que queda. Cuando llegó al café donde se reunirían, las caras conocidas la miraban con desconfianza. Un ambiente tenso se cernía en el lugar, como si la atmósfera pudiese cortarse. María Elena tomó una respiración profunda. Sé que mis decisiones no han sido las mejores, comenzó, dejando caer esa barrera de frialdad que había mantenido por años. Pero estoy aquí porque creo que juntos podemos reconstruir lo que hemos perdido. La sorpresa en sus rostros era palpable. Algunos intercambiaron miradas. El silencio iluminaba la sala mientras la incomodidad se hacía evidente. Un viejo amigo, Marco, fue el primero en romper la tensión. ¿Qué te hace pensar que podemos confiar en ti de nuevo?, inquirió. María Elena sintió que una oleada de vulnerabilidad alcanzaba su pecho. Porque yo también estoy en la cuerda floja. Todos lo estamos. La única manera de salir de esto es con cada uno de nosotros apoyándonos. La sinceridad en sus palabras parecía chisporrotear en el aire. En ese instante comprendió que la confianza no se imponía, sino que se construía. Con cada palabra, comenzó a vislumbrar el verdadero poder de la empatía. Aunque algunos comenzaron a asentir, otros permanecieron reticentes. Sin embargo, María Elena no podía darse por vencida. ¿Acaso no había conquistado desafíos mayores en su vida? La imagen de Dante burlándose de ella se desvaneció momentáneamente, dejando un espacio para una nueva convicción. El cambio comenzaba con ella. Ella no solo debía reafirmar su posición de liderazgo, sino también ser la alza que su comunidad necesitaba en estos momentos de incertidumbre. De repente, su mente se encendió con una idea: organizar una reunión con todos los sectores del barrio, tanto aliados como enemigos. Debemos rediseñar las reglas del juego, decidió, pulsando el corazón de su nueva visión. Era un movimiento arriesgado, una jugada que podría traer más conflicto o, tal vez, la anhelada paz. Mientras las horas pasaban, María Elena sentía que cada decisión la acercaba más a la realización de su propia voz. Ahora estaba claro que no podía simplemente optar por el poder, sino que debía cultivar la confianza. Pero la pregunta que la atormentaba era si realmente su historia de redención resonaría con quienes la habían visto caer. Cuando la reunión concluyó, y sus antiguos aliados comenzaron a marcharse, una inquietud se instaló en su pecho. Había dado un paso hacia adelante, pero para enfrentarse a Dante y otros rivales, ¿tendría la astucia necesaria para mantener la red de lealtades a su favor? Las sombras se alargaban al caer la noche sobre el Bronx, y María Elena sabía que un viento de cambio soplaba en su dirección, pero el desafío aún estaba por llegar. Había despertado el interés, pero tendría que probar que era digna de su confianza. Las decisiones que estaba a punto de tomar determinarían no solo su destino, sino también el de cada persona involucrada. Un nuevo aliento de tensión hinchaba el ambiente a su alrededor, y la vida, tal como la conocía, se tambaleaba en la cresta de la ola. ¿Sería esta la oportunidad que anhelaba para redefinirse, o un toro salvaje que la arrastraría de nuevo al abismo? Solo el tiempo lo diría. El amanecer trajo consigo una paleta de colores que tentaban a María Elena a salir del ensueño que había estado construyendo. La resolución de la noche anterior aún ardía en su interior, pero con cada nuevo día venía la duda. Se sentó en el borde de su cama, contemplando el veloz curso de sus pensamientos. ¿Y si no tengo los recursos para ejecutarlo? ¿Y si mi imagen sigue tan dañada que será imposible recopilar el apoyo necesario? Al instante, recordó las palabras de su madre: solo quienes no intentan temen al fracaso. Las lecciones de su infancia se levantaron como una corriente subterránea, impulsándola hacia adelante. No podía permitir que el miedo dictara su futuro. Se enfocó en lo que podía controlar: su preparación, su estrategia y, sobre todo, su integridad. Decidió que necesitaba más aliadas en la búsqueda por restablecer conexiones. No solo con aquellos a los que había intentado persuadir la noche anterior, sino también con las mujeres del barrio que habían sido menospreciadas en la sombra de cualquier poder masculino. Con esta idea, María Elena comenzó a elaborar un plan para reunirse con ellas. Sabía que, en el fondo de su ser,
Compartir experiencias y formar una red de apoyo sería un inesperado motor de empoderamiento. Pero en su mente, se cruzaba una inquietante pregunta: ¿qué pasaría si alguna de ellas había sido herida por su pasado? A medida que el día avanzaba, cada paso hacia esa búsqueda se tornaba más significativo. Comenzó a recoger los contactos de las mujeres con las que había compartido momentos en el pasado, a veces buenos, a menudo difíciles. Se sintió impulsada a ser brutalmente honesta, a reconocer sus propios errores. Era un cambio que la hacía sentir vulnerable, pero al mismo tiempo liberada. María Elena organizó una cena. Una atmósfera íntima pero llena de tensión se sentía en el aire de su apartamento, mientras cada una de las invitadas comenzaba a llegar. La llegada de Sofía, su primera amiga de la infancia, revivió memorias que había creído superadas, risas, juegos y, finalmente, inevitablemente, la traición que había quebrantado su comunidad. Había sido un golpe devastador, pero también una lección de vida. Sofía, al igual que María Elena, había enfrentado hasta sus demonios personales y profesionales. A medida que las historias surgían, la conversación giró hacia las cicatrices compartidas. Fue un momento transformador. Cada una de ellas se dio cuenta de que, a pesar del tiempo y la distancia, un hilo de dolor y resiliencia conectaba cada relato. María Elena, con el fervor de la oportunidad, tomó la palabra. Nos hemos dejado llevar por el miedo y la desconfianza, pero hoy podemos elegir hacerlo diferente. Necesitamos unir nuestras fuerzas, no solo para defender lo que es nuestro, sino para redictar el curso de nuestras vidas. Sus palabras resonaron como un eco ancestral en cada rincón del salón. Una tras otra, las mujeres comenzaron a asentar con la cabeza, un fuego nuevo encendiéndose en sus ojos. Ese sentimiento, impregnado de determinación, las empujaba a ser asignadas del mismo lado de una batalla común. Pero entonces, desde la esquina más oscura del salón, la mirada fría y evaluadora de Dante penetró la tensión emocional del momento. Con su presencia, la atmósfera se transformó drásticamente. El desafío tenía un nuevo rostro, y la tensión del momento comenzó a evaporarse en un aire espeso y agrio. María Elena sintió que todo lo que había construido hasta aquel instante pendía en un hilo. El momento de la verdad que había estado evitando había llegado. Las decisiones que tomaría a continuación podrían cambiarlo todo. ¿Sería capaz de enfrentarse a Dante y, además, de mantener unida a su nueva red de apoyo? El horizonte se embrollaba, pero el embrión de su resolución crecía con fuerza. La noche había caído de nuevo, y con ella, una pregunta resplandecía en su mente. ¿Podría transformar su vulnerabilidad en una fortaleza para enfrentar la oscuridad que se avecinaba? Las sombras comenzaban a alargarse, y dentro de María Elena, el desafío verdadero apenas comenzaba. El comienzo de la cena había sido prometedor, pero la llegada de Dante había cambiado el ambiente por completo. María Elena sintió como su estómago se contraía al ver la expresión de él. Sin embargo, se obligó a mantener la calma. La imagen de su madre la guiaba, y en su mente resonaba: el mejor lugar del que puedes partir es el tuyo propio. Esa noche, su propio hogar debía ser su bastión. Con un profundo suspiro, dio un paso hacia adelante. Su voz, titubeante al principio, ganó fuerza. Dante, agradezco tu presencia. Sabes que esta reunión es importante para nosotras. No venimos a ocultarnos, sino a encontrar maneras de avanzar y sanarnos. Aunque sintió la dureza de su mirada, la necesidad de una conexión genuina la empujaba a no retroceder. Dante mantuvo su expresión invariable. Las intenciones suenan bien, María Elena, ¿pero realmente crees que esto es suficiente para cambiar lo que ha sido? Las palabras caían como piedras, pero en lugar de desmoronarse, ella se aferró a la idea de que cada desafío era también una oportunidad. Eso es precisamente lo que buscamos cambiar, respondió con determinación. No solo queremos paz, sino crear un espacio donde podamos crecer juntas. Las palabras son poderosas, pero el cambio verdadero proviene de la acción. Diana, otra de las invitadas, asintió en apoyo, sumándose a su causa. La presión de la atmósfera cambió lentamente, pero Dante continuaba observando. María Elena se armaría de valor, pues no iba a permitir que este encuentro se convirtiera en un revés. Se dirigió a sus amigas, su mirada ardiente con renovada pasión.
Recuerden por qué estamos aquí. Por cada historia de sufrimiento, por cada risa perdida. Hoy podemos dar el primer paso hacia la redención. Quiero que todo lo que hemos compartido sirva de base para nuestra fuerza compartida. Dante se cruzó de brazos, la desconfianza surgiendo de nuevo. Las palabras son hermosas, María Elena. Pero el mundo real exige más. Pregúntate, ¿qué aportarás tú, y qué estás dispuesta a perder? Él sabía cómo presionar en los puntos débiles, y cada pregunta tenía un eco potentemente aterrador en su mente. Con cada pregunta, el concepto de vulnerabilidad se transformaba. La tormenta de inconformidad y revelación interna que le atormentaba estaba llegando a su clímax. A través de sus inseguridades, surgieron talentos ocultos que empezaron a esbozarse. Se dio cuenta que su historia estaba impregnada de enseñanzas sobre estrategia y resiliencia, y eso era su principal recurso. Con un giro impredecible, María Elena se dirigió a Dante. Tu signo de desconfianza no hace más que fortalecer mi deseo de actuar. Te desafío a entrar en nuestro mundo y a ver la realidad que hemos estado viviendo. La única manera en la que podrás entender la magnitud de lo que enfrentamos es siendo parte de ello. La sala estalló en murmullos, algunas mujeres mirándose entre sí con ansiedad, pero otras empezaron a sonreír, ansiosas por el desafío. La tensión aumentaba, y ella era consciente de lo que estaba arriesgando. ¿Podría su desafío fortalecer el vínculo con sus aliadas y desarmar el control de Dante? La incertidumbre le envolvía, pero el pragmatismo se afinaba en ella. De hecho, había llegado a un punto de no retorno. Las decisiones que se tomaran de ahora en adelante definirían no solo su propia vida, sino la de todas las mujeres allí presentes. Además, se percató de un punto crucial: la lucha personal de cada una no estaba aislada. Antes de que Dante pudiera responder, María Elena miró a su alrededor. Aquellas mujeres se habían convertido en su red de apoyo, una comunidad que había compartido historias lastimosas, pero también fortalezas profundas. El resplandor de sus ojos era un reflejo del cómo cada batalla perdida podía ser un cimiento para un éxito. La atmósfera comenzaba a cambiar de nuevo. La ilusión de unidad en la adversidad empezaba a eclosionar, y solo podía esperar que Dante se uniera a ellos o que él mismo decidiera salir, embargado de temor. Una tensión palpable. Se congeló en el aire. Con una mirada decidida, María Elena alentó a sus compañeras a prepararse para lo inevitable. El viaje apenas empezaba, y la revelación de su verdadero potencial estaba en el horizonte. Mientras los ecos del desafío reverberaban, una nueva pregunta surgía en su mente: ¿en qué medida el futuro podía cambiar con el poder de sus decisiones? Al final, solo el tiempo lo diría, y el siguiente movimiento era fundamental. María Elena sintió que el aire se tornaba denso, cargado de expectativas y de un propósito renovado. La incertidumbre giraba en su mente como un torbellino. Sin embargo, sabía que esta tensión era necesaria. La confrontación con Dante había destapado más que la desconfianza, había encendido la chispa de una transformación. La búsqueda de su voz ahora era más crucial que nunca. Mientras el murmullo de la sala disminuía, comenzó a trazar un plan en su mente. Su intuición le decía que el desafío dirigido a Dante no solo era una manera de abrirse a la posibilidad de una alianza, sino un acto necesario para definir quién era ella en este nuevo escenario que había creado. Cada palabra que había pronunciado llevaba el peso de sus vivencias, de sus inquietudes, y de su deseo profundo de cambiar el relato de su vida. Dante comenzó con un tono más calmado, como si estuviera hilando las piezas de un rompecabezas mental. No voy a permitir que tu escepticismo nos detenga. Quiero ofrecerte no solo una visión, sino una oportunidad tangible de cambio. La mirada de Dante, que antes había sido desafiante, se tornó inquisitiva. María Elena pudo notar cómo su atención se enfocaba en cada palabra que pronunciaba. Quiero construir un proyecto que no solo nos permita sanar, sino también empoderar a cada mujer que ha sido silenciada. ¿Qué sucedería si pudiéramos monetizar nuestras historias, convertir nuestras vivencias compartidas en una producción creativa para el mundo? No se trata de ocultar, sino de mostrar nuestra fortaleza a través de la vulnerabilidad. Esta idea vibrante era un testimonio de su capacidad para convertir el dolor en poder. Dante arqueó una ceja, evaluando la idea en silencio. Ella podía notar sus dudas,
pero también como comenzaba a considerar la posibilidad de un cambio en su propia narrativa. De acuerdo. Suena ambicioso, pero ¿qué estás dispuesta a hacer para llevarlo a cabo? Su postura era desafiante, pero en el fondo María Elena percibía un pequeño atisbo de respeto. Estoy dispuesta a trabajar, a colaborar, a aprender y a perder. Propondré un plan que contemple no solo los recursos materiales, sino también el emocional. Y estoy lista para liderar este movimiento, si me dejas. La última palabra resonó como un desafío, y en el fondo de su ser, supo que aquella afirmación no solo solidificaba su papel, sino que comenzaba a construir su identidad. Mientras sus compañeras la observaban, el miedo fue sustituido por una mezcla de admiración y nerviosismo. Cada una de ellas había estado lidiando con sus propios demonios, pero ahora, dentro de la confianza que María Elena proyectaba, comenzaban a visualizar lo que es posible. Fue entonces cuando se dio cuenta de las capacidades de liderazgo que había desarrollado. La capacidad de inspirar e impulsar un cambio no solo en ella misma, sino en todas a su alrededor. Antes de que la conversación avanzara más, giró hacia sus amigas. Juntas, seremos la voz que retumbará hasta las últimas filas de quienes no han querido escuchar. Este será nuestro legado. La energía en la sala cambió, un nuevo propósito comenzaba a florecer. Dante, aún renuente, no pudo evitar sonreír levemente. Era un gesto que la llevó a pensar que quizás la batalla más dura no era con él, sino dentro de sí misma. Cuando los ojos de María Elena se encontraron con los de Dante, ella supo que el camino hacia la redención pasaba también por enfrentarse a sus propios miedos y por descubrir el auténtico potencial que llevaba dentro. La noche avanzó, las risas se volvieron más ligeras y las preocupaciones comenzaron a desvanecerse. El viaje recién comenzaba. María Elena tomó un instante para reflexionar sobre lo que había logrado en tan poco tiempo. No importaba lo que dijera el pasado, lo que sí contaba era su presente y el futuro que podía construir. Sin embargo, un destello de duda la atravesó. ¿Realmente estaba preparada para lo que vendría? Había puesto ante el mundo sus vulnerabilidades, pero las repercusiones de su desafío aún eran inciertas. Entonces, se detuvo, mirándose en el reflejo de sus amigas y de Dante. Este nuevo desafío, este nuevo enfoque, era solo el principio de algo más grande. Y, aunque sabía que había hecho un gran avance, una pregunta preocupante seguía atrapada en su mente. ¿Podría mantener el rumbo y no dejar que el pasado la atrapara nuevamente? Nexus entre el crecimiento personal y lo que estaba dispuesto a luchar se aferraba a cada decisión que tomaría en el futuro. La próxima ronda de desafíos prometía ser crítica y estaba lista para enfrentarlos. Con la promesa de un futuro desafiante acechando en su mente, María Elena se sumergió en la angustia de la incertidumbre. La noche anterior había cambiado el rumbo de su vida y ahora debía lidiar con las expectativas que ella misma había generado. No solo había propuesto una alianza con Dante, sino que había abierto una puerta a un compromiso más profundo con su propia transformación. El eco de sus palabras resonaba en su interior. Estoy lista para liderar. Los días siguientes fueron una combinación tumultuosa de exaltación y ansiedad. Cada paso hacia adelante era un testimonio de su determinación, pero la sombra del miedo permanecía. ¿Cómo se definiría este nuevo camino? Intentando despejar sus dudas, decidió redactar un plan estructurado para el proyecto. Una lluvia de ideas en la que cada aspecto crucial se alineara con sus valores y su visión emergente. No podía permitirse fracasar. Paralelo a sus esfuerzos, María Elena contempló la importancia de abrazar sus raíces y aprendió a verlas como una fortaleza en lugar de un lastre. Se sentó una tarde, sola en su estudio, rodeada de fotografías de sus antepasados. Cada imagen contaba una historia de lucha y perseverancia. La conexión con su historia familiar la impulsaba a reinventarse, a reivindicar su identidad. Si ellas pudieron, yo también, se dijo. Y esa afirmación se convirtió en su mantra mientras escribía cada palabra. En las siguientes semanas, logró reunir a un pequeño grupo de mujeres que compartían sus inquietudes, quien, como ella, deseaban transformar sus experiencias en una fuerza creativa. Se encontraron en un café alejado del bullicio cotidiano, un refugio donde podían hablar sin temor a ser juzgadas. Lo primero que hizo fue preguntarle sobre sus sueños, sus frustraciones y sus historias. Necesitaba conocerlas a fondo. La dinámica del grupo fue reveladora.
Se dio cuenta de que cada mujer traía consigo un tesoro de conocimientos y vivencias. Mientras escuchaba, se transformaba. A medida que compartían lágrimas y risas, María Elena se sentía cada vez más segura en su papel de líder. Entonces ocurrió una revelación inesperada. Sus propias inseguridades comenzaron a desvanecerse. La voz de cada mujer se convertía en un reflejo de su propia voz, más clara y decidida. Sin embargo, así como el fuego se aviva con el aire, los retos no tardaron en aparecer. La primera discrepancia con Dante fue inminente. Durante una reunión, él cuestionó su enfoque sobre la monetización de las historias. Esto no es un mercado, dijo con desdén, el dolor no se puede traducir en números. Esa confrontación instintivamente encendió su vieja vulnerabilidad, pero decidió no dejarse arrastrar por ella. En lugar de eso, se mantuvo firme. No se trata solo de ganancias, Dante. Se trata de escuchar y validar experiencias que han sido ignoradas durante demasiado tiempo. Hemos sido silenciadas, pero ahora vamos a ser escuchadas. Aquel intercambio enfrentó a María Elena contra la parte de sí misma que siempre había temido ser. Tenía la posibilidad de fracasar o triunfar en su propia definición de éxito. Mientras la tensión aumentaba en la sala, se vio a un paso de dejarse vencer por la duda. Pero en el último momento, recordó la conexión que había forjado con las mujeres que la rodeaban, a quienes estaba dispuesta a empoderar. Esa fue su clave. La siguiente semana, María Elena se sentó ante su computadora por la noche, inmersa en preparar una presentación poderosa que visibilizara todas sus ideas. Pero al cerrar los ojos, la presión del futuro la llevó a un estado de reflexión. Necesitaba que su entorno reconociera su compromiso real, no solo como una venganza personal, sino como una llamada a la acción. Antes de iniciar la presentación, sintió la ansiedad acumularse. ¿Acaso estaba cometiendo un error al buscar la aprobación? ¿O al dividir su enfoque en algo tan personal, al mismo tiempo tan profesional? En su interior, una voz resonaba: no temas, este es tu momento. Con cada palabra que escribía, se acercaba a su verdad. Pero, a medida que el reloj marcaba la hora, un nuevo temor la invadió. Había un riesgo inminente. ¿Y si su voz fuese silenciada de nuevo, esta vez por su propia falta de confianza? Justo cuando estaba a punto de hacer clic en enviar, un mensaje inesperado interrumpió su concentración. Era de una de las mujeres del grupo: María, creo que estamos a punto de dar un paso que puede cambiarlo todo. Necesitamos hablar. La incertidumbre, ahora palpable, le hizo tambalear. No sabía si este giro traería más oportunidades o complicaciones. Sin embargo, en ese instante crucial, María Elena se sintió más decidida que nunca a luchar por lo que había comenzado en aquel encuentro. Podría finalmente ser la voz que siempre había anhelado ser. Era hora de enfrentarse a lo que estaba a punto de suceder. El día siguiente, la inquietud la acompañó desde el momento en que despertó. Mientras se preparaba para la reunión con su grupo, reflexionaba sobre el mensaje que había recibido la noche anterior. La posibilidad de un cambio resonaba en su mente, pero la pregunta se instalaba firme: ¿estaba realmente lista para dar ese paso? Al llegar al café, las sonrisas de las mujeres le infundieron energía. Cada una representaba una historia, una lucha que resonaba con su propia experiencia. A medida que se sentaban, el ambiente se cargó de emoción. María Elena tomó una respiración profunda, recordando la esencia de lo que estaban construyendo juntas. Había algo poderoso en esa conexión, un lazo que comenzaba a superar el acto de simplemente compartir. Era un llamado a la acción, un compás que guiaba su crecimiento personal. Antes de comenzar, quiero saber qué significa para ustedes este momento, dijo, maravillada por su atrevimiento. Una a una, compartieron sus expectativas y temores. Descubrió que no solo se trataba de buscar visibilidad, sino de crear un espacio seguro para hablar. Un espacio donde sus voces pudieran resonar y encontrarse entre sí. Con cada relato, más claro se volvió el papel que debía asumir. La verdad era que no solo luchaba por ellas, sino por ella misma. Sin darse cuenta, se estaba liberando de viejos patrones que la habían definido: el miedo a ser juzgada, la necesidad de encajar. A medida que el intercambio avanzaba, los recuerdos de los momentos en que había sentido el deseo de callar se desdibujaron. Esta vez,
Estaba dispuesta a ser la voz que nunca tuvo. Pero el reto de materializar esa visión era monumental. Se preguntó si podrían superar los viejos temores que las mantenían atrapadas. A medida que se adentraban en la conversación sobre sus planes, se presentó un dilema que la dejó perpleja. ¿Deberían buscar apoyo financiero externo, incluso si eso significaba sacrificar alguna parte de su integridad? Esa pregunta exigía reflexión, puesto que uno de sus valores fundamentales era la autenticidad. Sin embargo, si querían lograr un impacto real, quizás ese camino fuera inevitable. María Elena notó que Dante, a quien había tratado de mantener al margen, se coló en sus pensamientos. En su interior, la lucha contra la dependencia de su aprobación se intensificaba. ¿Realmente necesito su validación? ¿Puedo establecer mi propio camino sin él? Se cuestionó. Frente al grupo, entendía que podía impulsarlas hacia adelante, pero se sentía perdida entre ser su mentora y depender de su respaldo. Con determinación, expresó su dilema al grupo. El camino hacia adelante implica hacer decisiones difíciles, pero también nos da la oportunidad de definir lo que somos. ¿Qué están dispuestas a sacrificar por este sueño? Las miradas se encontraron, instantes de silencio se dieron paso a un torrente de ideas. La conversación giró hacia estrategias prácticas. Idearon posibles presentaciones y maneras de conectar sus historias a nivel emocional, transformando su lucha personal en un mensaje colectivo. Lo que inicialmente parecía abrumador se convirtió en una oleada de creatividad, una sinfonía de aspiraciones compartidas. Mientras las ideas fluían, se sintió más unida que nunca a cada una de ellas. Al finalizar la reunión, María Elena se sintió revitalizada. Las inquietudes que antes la mantenían despierta ahora eran retos a conquistar. Una chispa de confianza iluminaba su ser, ese era su camino, y estaba dispuesta a caminarlo, aunque dudaría en ocasiones. Sin embargo, al marchar hacia la puerta, otro mensaje llegó. Era de Dante: tienes que ver esto. Tenemos que hablar sobre la dirección que tomará tu proyecto. Era un toque agridulce, un recordatorio de que, por muy lejos que hubiese llegado, su conexión con él aún existía. La presión se acumulaba nuevamente en su pecho. Estaba lista para enfrentar su propia creación, su propia identidad libertaria, frente al hombre que había sido su sombra. Con el corazón latiendo con fuerza, María Elena supo que la próxima conversación definiría no solo el rumbo de su proyecto, sino su propia redención. La incertidumbre se convirtió en combustible. ¿Qué pasaría si finalmente se enfrentaba a Dante en sus propios términos? Era un paso hacia lo desconocido, pero estaba dispuesta a darlo. María Elena se detuvo un instante antes de enviar la respuesta a Dante. La pantalla de su teléfono brillaba, y con cada segundo que pasaba, el peso de la decisión se hacía más palpable. ¿Cómo podría haber llegado a este punto, teniendo que sopesar el impacto de su elección en la dirección de su vida y de su proyecto, todo vinculado a la opinión de un solo hombre? Envió un breve mensaje confirmando la reunión, sintiéndose al mismo tiempo fortalecida y vulnerable. Mientras se dirigía a su trabajo, su mente giraba en torno a los planes esbozados en el café. El camino tenía que ser trazado no solo por ella, sino por todas las que la acompañaban. Acercándose a su oficina, vio cada rincón como una representación de su antiguo yo, resignada a cumplir un rol que ya no quería. Los primeros correos del día la atraparon en una rutina conocida, pero no podía permitir que las exigencias laborales la deslumbraran. Estaba inquieta, recordando cada palabra compartida con sus compañeras. Reafirmó en su mente que su voz era poderosa, no solo para dirigirse a un grupo, sino para abordar su propia vida con valentía. El momento crucial había llegado. La conversación con Dante no podía ser simplemente un intercambio de ideas, debía ser un reclamo de su autonomía, de su decisión de actuar por su cuenta. Mientras pasaban las horas, su corazón palpitaba con cada posible argumento que podría plantear frente a él. Sabía que necesitaba prepararse, no solo emocionalmente, sino también argumentativamente, para convencerlo de que su camino era el correcto. Así que, en medio de su jornada, comenzó a escribir en un documento digital. Enunciaba sus objetivos, el impacto que su proyecto podría tener y la forma en que planeaba hacerlo. Se encontró sumergida en una especie de trance, las palabras fluyendo como un río desbordado. Esos detalles,
que apenas unas semanas atrás parecían inalcanzables, mañana se convertirían en los cimientos de sus discusiones con Dante. Sin embargo, la autocrítica hizo su aparición. ¿Qué pasaría si fracasa? ¿Y si él tiene razón, y toda su visión es solo un sueño irrealizable?, reflexionó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su autoconfianza aún titubeaba. A pesar de las palabras de ánimo que había compartido en el café, el eco de las inseguridades intentaba desestabilizarla. Para avanzar, debía confrontar sus propias sombras antes de enfrentar a Dante. Cerró el documento con determinación, pero el resquicio de duda se aferró a su mente. En un intento de disiparla, se dirigió a su espejo, contemplándose de frente. Soy más que sus expectativas, se dijo a sí misma, no puedo permitirle volver a dictar mi rumbo. La reunión con Dante se perfilaba inminente. Se preparó mentalmente, lista para adoptar una postura firme y clara, incluso si eso significaba arriesgar su relación profesional con él. Mientras el reloj avanzaba, el momento llegó. En su mente, reafirmaba que la conversación sería una oportunidad para reescribir su narrativa personal. Se propuso buscar el equilibrio entre el respeto por la historia compartida con Dante y su necesidad de establecer su propia voz. Al entrar en el restaurante donde se encontrarían, una ola de adrenalina la envolvió. Es un nuevo comienzo, pensó, mientras respiraba hondo. Con cada paso que daba, las dudas parecían desvanecerse, dejando espacio para la resolución. Sin embargo, al ver a Dante, se congeló. Él la miraba con un aire de sorpresa y curiosidad. Había algo en su expresión que la inquietó. ¿Estabas lista para esto?, parecía interrogarle. La conversación que se avecinaba no solo definiría el rumbo del proyecto, sino que también pondría en la balanza su propio futuro. María Elena recordó las historias compartidas, y la responsabilidad que sentía hacia sí misma y el grupo. No podría volver atrás. Lo que había comenzado como un intercambio laboral se transformó en una batalla por su esencia. Es ahora o nunca, murmuró para sí misma, preparándose para el enfrentamiento que se avecinaba. La tensión en el aire era palpable, y la verdad que había estado ocultando estaba a un instante de salir a la luz. ¿Cómo respondería a la presión de la expectativa? Esa pregunta iba más allá de su relación con Dante, era un reflejo de su lucha interna. El momento decisivo estaba aquí. La figura de Dante se tornó más imponente a medida que María Elena se acercaba. Cada paso era una mezcla de determinación y ansiedad, su corazón latiendo con fuerza, retumbando en sus oídos. Al tomar asiento, el ambiente se mezcló con la fragancia de la comida, pero su atención estaba centrada en la conversación que estaba a punto de desatarse. Gracias por venir, comenzó Dante, con un tono que tamborileaba entre la cordialidad y la condescendencia. María Elena tragó saliva. Este no era el momento para que las inseguridades calaran en su voz. Sus pensamientos eran una tormenta de estrategias y justificaciones. Había preparado una sólida lista de argumentos, pero necesitaba ser auténtica, más allá de las palabrerías profesionales. He reflexionado sobre nuestra última conversación, replicó, eligiendo cada palabra con cuidado. Creo que lo que propongo tiene potencial. No solo beneficia a nuestra empresa, sino que podría marcar una diferencia significativa. La mirada de Dante se mantuvo firme, pero su rostro mostraba dudas. Esa expresión la impulsó a seguir adelante. No estoy aquí solo para seguir un guión. Estoy lista para liderar, no para ser solo un suplemento a tus ideas, agregó, la pasión elevándose en su tono. Dante arqueó una ceja, y esa reacción la sorprendió, pero también alimentó su fuego interno. Ella estaba dispuesta a arriesgarlo todo, reputación, proyectos y su conexión con él. Era la oportunidad que había estado buscando. Escucha, esto no se trata solo de mí o de ti. Se trata de lo que podemos construir juntos. Al final de cuentas, no eres tú quien suele hablar de innovación y de pensar más allá de los límites establecidos. Cada palabra resonaba con mayor insistencia, y solo entonces empezó a sentir una ligera chispa de control. María Elena, sabes que el éxito de un proyecto no depende solo de pasión, respondió él, su tono neutral, pero la chispa de interés comenzó a brotar en sus ojos. Era el momento preciso de dar un giro a la conversación, abordar la oportunidad de conectar profundamente con su propuesta, más que con su relación. Allí, en su mente, se gestó un panorama más claro,
Esta conversación no era solo sobre su idea, era sobre ella. Quería demostrar que podría ser ejecutora de su visión, un pilar sólido en el terreno de la toma de decisiones. Lo entiendo, pero también creo que el éxito viene de creer en el equipo. Ahora hablaba de su grupo, de las mujeres que habían confiado en su liderazgo. Ellas me han mostrado que somos más fuertes cuando levantamos la voz juntas. Y eso es lo que quiero plasmar en este proyecto. Dante la miraba con atención, su expresión comenzaba a ser más comprensiva. Pero a pesar de eso, María Elena sabía que la batalla no había terminado. Había ganado terreno, pero las dudas seguían acechando. De repente, un nuevo impulso la llevó a mencionar a su colega más cercana, quien había sido una enorme fuente de apoyo en el proceso de desarrollo del proyecto. Sacar a relucir ese nombre podría hacer que Dante sintiera la urgencia de escuchar los argumentos que planteaba con más atención. Mientras continuaban dialogando, María Elena sintió que, aunque él ocupaba una posición de autoridad, ahora su voz tenía un peso igual. La dinámica de poder empezaba a equilibrarse. Era una jugada arriesgada, pero cada palabra que pronunció se sintió como un paso hacia la autonomía que tanto anhelaba. La sala se llenó de energía, un pequeño triunfo donde los sentimientos de duda comenzaron a disiparse. Sin embargo, a pesar de la semilla de confianza que había plantado, la realidad seguía acechando. Las palabras de Dante resonaban en su mente. Tal vez esa era solo la primera batalla en una guerra mucho más grande. Ella aún no había visto la totalidad del plan que él tenía en mente, y esa incertidumbre comenzaba a desgastar su nuevo estado de ánimo. El ambiente se tornó tenso una vez más cuando Dante se ajustó en su asiento, con una expresión que insinuaba que había llegado el momento de algo crucial. Su voz se volvió más grave. María Elena, me has convencido en algunos aspectos, pero esto va más allá de palabras. Necesito saber si puedes liderar esto realmente. La presión de su liderazgo lo transformaba de mentor en evaluador. ¿Estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para que esto funcione? Allí, en ese instante, la verdad de su viaje personal se expandió ante ella como una pantalla gigante. ¿Estaba lista para comprometerse aún más? Esa era la pregunta que desnudaba su esencia. Ella reconoció que el triunfo exigía más de lo que había imaginado. Era el momento de revelarse por completo, pero esa revelación podría llevarla a tierras desconocidas. El giro inesperado de la conversación dejó a María Elena en un estado de profundo análisis. ¿Sería capaz de atravesar las fronteras de lo que había considerado aceptable hasta ahora? Con una mezcla de desafío y ambición, decidió que el destino de su proyecto y su vida dependían de su respuesta a esa pregunta. El cambio no siempre es seguro, pensó, sintiendo que cada vez más se adentraba en un nuevo territorio, uno que desdibujaba las líneas entre el éxito y el fracaso. Mañana será un nuevo reto, determinó, mientras una marea de incertidumbre pero firmeza recorría su ser. La lucha apenas había comenzado. El sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte del Bronx, llenando el cielo con tonos naranjas y amarillos que prometían un nuevo día. María Elena despertó con un renovado sentido de propósito. Tras la intensa reunión con Dante, sus pensamientos danzaban entre la ansiedad y la expectativa. Había sentido que había tomado una decisión, pero para que esa decisión se tradujera en éxito real, necesitaba concretar su visión. En las semanas siguientes, María Elena se dedicó a preparar la presentación definitiva del proyecto que buscaría validar las experiencias de las mujeres a través de su creatividad. Se sintió invadida por un sentido de urgencia, consciente de que las decisiones que tomaría podrían redefinir no solo su carrera, sino también su legado en el barrio. Comenzó a reunir historias, anécdotas e incluso atisbos de esperanza compartidos por su grupo. Cada encuentro era un paso más hacia la materialización de sus sueños. Mientras trabajaba, el eco de las dudas seguía presente, pero había algo diferente en su postura. Ya no tenía miedo de mostrarse vulnerable. Aprendió a abrazar las imperfecciones de su camino. Durante cada reunión con las mujeres, se sentía cada vez más apoyada, como si cada historia que compartían construyera un muro de determinación a su alrededor. Juntas, habían llegado a un consenso. Era posible convertir el dolor en arte, y tenían mucho que contar al mundo. Cuando llegó el día de la presentación, María Elena caminó hacia la sala de reuniones con la cabeza en alto. Las miradas de incredulidad de sus colegas no la hicieron dudar, en lugar de eso, fortalecieron su cometido.
Al estar frente a todos, recordó las palabras que había ensayado con cada una de las mujeres de su grupo. El tiempo había llegado para demostrar que su vulnerabilidad podía transformarse en fuerza. Hoy estamos aquí no solo para presentar un proyecto, sino para mostrar un testimonio de resiliencia colectiva, comenzó con claridad, sintiendo como su voz resonaba por todo el espacio. La energía en la sala cambió. Los rostros de quienes le escuchaban empezaron a reflejar interés. Este proyecto no es solo mío, es un relato compartido entre todas nosotras. Hemos sido silenciadas, pero ahora vamos a ser escuchadas. Mientras exponía cada punto clave del proyecto, el ambiente que antes parecía hostil se convirtió en un espacio de diálogo. Las respuestas eran tanto positivas como críticas, pero lo que más le importaba era que estaba recibiendo una restitución, algo que siempre había anhelado en su vida, no solo en su trabajo, sino también en su propia historia. Tras finalizar su presentación, el silencio que se apoderó de la sala fue un tanto abrumador. Entonces, fue Dante quien rompió la tensa calma. No puedo negar que esto es audaz, y puedo ver la pasión detrás de cada palabra que has empleado. Te respeto por ello, María Elena. Un giro inesperado que dejó entrever que no todo estaba perdido. Era el inicio de una nueva relación con él, pero más importante aún, era un claro indicador de que había logrado conquistar su espacio. Con gratitud, agradeció a todos por escuchar, con un sentido de logro interno tan grande que le reeditó la confianza en sí misma como jefa y mujer. Con tiempo, la voz de María Elena se volvió una referencia no solo en su comunidad, sino también en círculos más amplios, donde mujeres comenzaron a alzar sus voces junto a ella, creando una comunidad de apoyo impensable en aquel ayer incierto. A ella se le reconocía como una líder auténtica, y lo más sobresaliente, había conseguido que el dolor se transformara en una corriente de unidad. Mientras volvían al barrio en una tarde clara y serena, se dio cuenta de que finalmente había forjado su propio camino. Recordó las palabras de su madre: el miedo nunca debe dictar tu futuro. En ese momento, sintió que cada paso que había dado la había llevado a una convicción sólida, no podía cambiar lo que había sucedido, pero sí tenía el poder de moldear lo que vendría. María. Elena giró un instante para contemplar el paisaje del Bronx, ahora lleno de posibilidades y esperanza. El barrio que alguna vez la hizo sentir vulnerable, ahora era el lugar donde emergió una comunidad de mujeres fuertes y decididas. Había encontrado su voz y había convertido la vulnerabilidad en uno de sus mayores activos. Al entrar en su hogar, María Elena sonrió. Había aprendido a transformar el dolor en fuerza, la risa en unión. Todo eso fue gracias a su voluntad de abrirse y de inspirar a otros. Este es solo el comienzo, pensó convencida, mientras preparaba una calidez en su ser para enfrentar lo que vendría. Ella sabía que había cambiado, que no solamente era una líder, sino una guerrera. Con su nuevo proyecto en marcha, no solo se había ganado el respeto que antes le arrebataron, sino que había tejido lazos inquebrantables con quienes la acompañaron en el camino. La satisfacción de haber recuperado su identidad y de haber sembrado semillas de cambio en su comunidad la llenó de un poderoso sentido de realización. Hoy, su historia no solo era un eco del pasado, sino un ejemplo de superación, y ella estaba lista para escribir cada nuevo capítulo que la vida le ofreciera. Si te ha tocado esta historia, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber de ustedes. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es fundamental para seguir adelante.